Pues vamos a iniciar en esta noche de viernes, de primer viernes de mes, poniéndonos en el Sagrado Corazón de Jesús y tratando que con esto y las oraciones que vamos a hacer, reparar de algún modo los sacrilegios, las blasfemias contra ese corazón divino. Y prepararnos también para mañana sábado, Dios mediante, primer sábado de mes, en reparación también de las ofensas al Inmaculado Corazón de María. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut a nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Sancte Micaele Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam ed insidias diaboli est oppressirium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, cuia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a María Santísima que nos guarde en su Inmaculado Corazón y que San José nos proteja con su precioso manto. In nomine Patri et Filio Spiritui Sancto. Amén. Bien, bienvenidos. Les invito a aquellos que pueden, pues, participen en el super chat, que vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico para que ustedes puedan, pues, hacer cualquier tipo de pregunta en relación al tema. Sería lo más importante, y si no, igual, si tienen algún otro tipo de preguntas, pues los trataremos de contestar si es apropiado, y si no, lo dejaremos para un siguiente programa. Les animo a que pregunten, porque en realidad hay mucho que preguntar, mucho que discernir. Bien, dicho esto, pues vamos a iniciar la tercera parte de esta trilogía satánica sobre los poderes que gobiernan este mundo. Y hoy vamos a ver dentro de esta trilogía demoníaca, el poder religioso. Hacia una sola religión mundial para llevar a la destrucción de todas las religiones. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 14 al 15, en síntesis nos puede estar diciendo que hay una fuerza que lucha contra nosotros, los hijos de Dios. Dice esta cita del Evangelio: porque vosotros, hermanos, os habéis hecho imitadores de las iglesias de Dios que hay por Judea en Cristo Jesús, puesto que habéis padecido de parte de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de los judíos, los cuales dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguieron hasta afuera. No agradan a Dios y están en contra de todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Así están siempre colmando la medida de sus pecados, mas la ira los alcanzó hasta el colmo. Bien, en la exégesis particularmente en lo que tiene que ver al tema de hoy, ¿qué quiere decir hasta el colmo? Más simplemente es la cólera divina que llegó a su término, porque pronto va a desencadenarse completamente sobre los judíos la ira de Dios. Así les sucedió por su oposición a los designios de Dios, cuando los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 y empezó la dispersión de Judá, que duraba todavía hasta el tiempo de que habla San Pablo en la carta a los romanos y en los Hechos a los Apóstoles.
Satanás, sin duda, por medio de sus agentes, empeñados en sofocar la expansión del Evangelio, es en lo que hoy por hoy se dedica de lleno. Nada preocupa tanto al padre de la mentira, nos dice San Juan en el capítulo 8, y príncipe de este mundo, como impedir la obra netamente sobrenatural de no penetración de la palabra del Evangelio en las almas, porque sabe que ella es la fuerza de Dios para salvar a los que creen. Dicho esto, ustedes que han venido siguiendo esta serie de programas en el Remanente, quisiera que con ayuda de Dios y su discernimiento comprendan lo siguiente. Este poder religioso, el reino del anticristo, que es y será la persecución de la Iglesia, la persecución de los cristianos, está dirigida por un hombre que afirma que Él, no Jesucristo, es el Mesías, que a pesar de aún no revelarse públicamente, lo está haciendo con obras y con sus millares de colaboradores. Recuerden, Él va a prohibir todos los sacramentos cristianos y va a imponer una forma de judaísmo en todo el mundo. El propósito del anticristo, es decir, Él es el antimesías, es fingir que Él es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Quiere desestimar a Jesucristo y decir que no fue el verdadero Mesías. Dirá, soy el Mesías que han estado esperando. Y tanto una gran mayoría de católicos, judíos y musulmanes lo aceptarán como el Mesías. Esa es la trama del anticristo. Ahora, no tendrá éxito en cuanto a destronar a Jesús, porque él tiene ganada la batalla. Pero si ustedes escuchan que se dice, y no lo va a decir, adoremos a Zeus, a Buda, a Mahoma, a Hera, a Dionisio y a Apolo y a Afrodita, él no va a decir eso, porque no se trata de que nos invite a una apostasía, no lo va a hacer. Es la erradicación de todas las religiones. El profeta Daniel y los padres de la Iglesia dicen que él prohibirá todos los ídolos, todas las religiones, y creará toda adoración sobre él bajo el pretexto de ser el Mesías davídico predicho por los profetas. Así que, al final, no nos enfrentamos al paganismo ni a otras religiones contra el cristianismo. Al inicio sí va a haber esa trama. Pero hoy nos estamos enfrentando al mismísimo anticristo, a un antimesías que niega a nuestro Mesías, niega nuestros sacramentos y niega la verdadera Iglesia de Cristo. A eso nos estamos enfrentando este momento. Un antimesías que controla a través de su perniciosa imitación de la Trinidad Santa con la tríada satánica, el poder político, el poder económico y el poder religioso. Ya la Santísima Virgen María nos había profetizado, nos había dicho en varias apariciones, pero particularmente en Fátima, en el tercer secreto, ¿no?, que es lo más temeroso que los papas, que debían haber develado en verdad el tercer secreto, no lo hicieron, ya que hablaba de la apostasía en la cima del Vaticano, en la cima de la Iglesia. Y en la Saled, la Santísima Virgen María nos dijo que Roma perderá la fe y que será la sede del anticristo. Y recuerden que Juan Pablo II nos decía que la Saled es la madre de todas las profecías.
Y tenemos también Akita, Garabandal, etc. Nos están llevando, obviamente, hoy por hoy hacia la religión mundial del anticristo, ese poder de la religión. ¿Qué es lo que dijo, por ejemplo, Jorge Mario Bergoglio? Abro comillas. Pido para todos ustedes la bendición de Dios, Padre de todos nosotros, Padre de todas las confesiones. Eso lo dijo él. Hoy, en el actual pontificado, se siguen reuniendo con representantes de las falsas religiones en Roma para orar por la paz, entre comillas, en el mundo y por el maléfico ecumenismo, siguiendo la tradición conciliar del ecumenismo herético y de la interreligiosidad impía, enseñados en el Concilio Vaticano II e implementados progresivamente en total oposición con la revelación divina y con el magisterio de la Iglesia. Tras 23 años de denunciar públicamente las innumerables fechorías de los precursores del anticristo y de sus minions, con escaso o nulo resultado visible, y ante la indiferencia generalizada, particularmente en mi país de origen, Ecuador, recordando lo que ya nos decía el Señor, que nadie es profeta en su propia casa, y con apostasía visible que se ha visto, particularmente en los países hispanos, y la ceguera voluntaria de muchos, francamente, me cuesta mucho seguir machacando con el tema. Sin embargo, tampoco puedo permanecer silencioso ante la renovada afrenta contra la verdadera religión católica, sistemáticamente atacada y ultrajada, dando paso al reino del anticristo. Muchos en Roma, si no una gran mayoría, están siendo los precursores del anticristo, sépanlo o no, quiéranlo o no, y los que allanan, el camino al falso profeta que los secundará en su obra diabólica. De tal manera, en este programa de esta noche, me voy a limitar para ilustrar lo que vengo gritando desde el tejado, desde hace más de 23 años, en los periódicos, en las revistas de San Miguel, de las que fui editor fundador, también en los cientos, centenares de conferencias y retiros que di en el mundo hispanohablante y también en el anglosajón, a citar pasajes de varios documentos y encuentros, esperando que el material que he recopilado para esta noche pueda ser de utilidad para algunos. Queremos agradecer a Aldo Cristero, que nos acaba de ayudar en el superchat. Dios le bendiga. Bien. Entonces, espero que esto sea de utilidad para algunos de ustedes, y a quienes probablemente habrá, porque siempre lo hay, quienes me acusarán peyorativamente de presumir de profeta o de creerme un iluminado. Pero les responderé que ese no es el caso en absoluto. Cualquier cristiano que haya leído la encíclica Mortalium Animos de Pío XI y que esté al corriente de la gran apostasía anunciada por San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, debería poder comprender sin mayor dificultad la situación en la que nos hallamos. Si no tienen la encíclica, yo les voy a colocar en el canal de Telegram. Es un documento que es maravilloso, no tiene desperdicio. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses? Dice: pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir
Y no os dejéis perturbar ni por espíritu ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. ¿No os acordáis que estando yo todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora ya sabéis qué es lo que le detiene para que su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente. Solo hay el que ahora detiene hasta que aparezca de en medio. Es decir, hasta aquí lo que nos dice San Pablo. Es decir, que la apostasía ha de preceder al hombre de iniquidad, y estamos viviendo una apostasía terrible. Y esto es como culminación del misterio de iniquidad. Y obviamente dará un clima favorable a la desembosada aparición del anticristo. Nadie podrá negar, nadie con sentido común y al menos con conocimiento del catecismo básico, podrá negar que la apostasía, que nos dice incluso San Lucas en el capítulo 18, versículo 8, ha comenzado ya. No solo en los ambientes intelectuales, sino también en la jerarquía y el clero, lo que Pío XI caracterizaba como el gran escándalo de nuestro tiempo. Lo peor es que los apóstatas, en gran parte, se quedan dentro de la Iglesia. Y esto nos dice la segunda carta a Timoteo, la primera carta de San Juan. E infectan a otros. Gálatas, capítulo 5. Varios autores llaman la atención sobre el hecho de que no se caracteriza el anticristo y su poder religioso por sus crímenes o inmoralidades, sino como el gran usurpador de la gloria, que querrá ser adorado él solo como el príncipe de Daniel capítulo 11, versículo 36. En verdad, si se considera los muchos pasajes que el Apocalipsis reproduce de los antiguos profetas, se tiene la impresión creciente de que en los fenómenos escatológicos Israel juega un papel mayor de lo que solemos pensar. El misterio de la iniquidad que culminará en el anticristo y su triunfo sobre todos los que creerán a la mentira por no haber aceptado el misterio de la sabiduría, 1 Corintios, ya está operando desde el principio en forma subrepticia de cizaña mezclada con el trigo y de peces malos entre la red. Eso lo decía el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. A causa del dominio adquirido por Satanás sobre Adán y mantenido sobre todos sus descendientes, que no aprovechan plenamente la redención de Cristo. Las armas del anticristo son falsas ideologías y doctrinas que Satanás, el príncipe de este mundo, va introduciendo desde ahora bajo etiquetas de cultura, progreso, unidad, paz y aún de virtudes humanas que matan la fe, y gracias a los medios que la técnica moderna le da para monopolizar la opinión pública, particularmente la opinión católica. Por eso recordarán que en su tiempo avisábamos del movimiento que hizo Jorge Mario Bergoglio para contratar a un genio de los algoritmos de Google y colocarlo en el Vaticano. Un autor americano reciente ve el misterio de iniquidad en el conformismo, o sea, en la acomodación de los cristianos al mundo,
en la infiltración del mundo en las filas de los discípulos de Cristo. Y esto es importante que ustedes lo reconozcan. Cuando nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, el que ahora detiene, en el versículo 6, es importante aclararlo porque hay muchas opiniones, hay muchas deducciones, incluso yo he escuchado a hermanos en la fe, en varios programas que tienen en sus canales, de decir que Benedicto XVI era el que lo detenía. Pero debemos saber que el que ahora detiene, en este versículo 6 de la segunda carta a los tesalonicenses, este masculino es un neutro. Es decir, es neutro lo que le detiene. Y yo creo, como algunos padres de la Iglesia, que lo que le detiene es el sacrificio de la Santa Misa. Son variadísimas las interpretaciones, insisto, que se dan a este oscuro pasaje. En última instancia, sabemos que es el Espíritu Santo quien detiene los poderes del mal y vence al anticristo, nos dice la primera carta de San Juan, y al maligno, hasta que aparezca de en medio. Otros traducen hasta que sea quitado de en medio, lo cual aumenta aún más la oscuridad de este misterioso pasaje, siendo difícil saber a quién se refieren cada vez los distintos verbos. Nosotros hemos de pensar que si Dios ha querido dejar este lugar en la penumbra, ello es sin duda porque hay cosas que solo se entenderán a su hora. No obstante, lo cual poseemos ya para nuestra vida espiritual, 1000 otros anuncios claros y reiterados que nos sirven colmadamente para alimentar nuestra esperanza y para conocer las señales de los tiempos tal como nos previene el mismo Señor. Es así de simple, y sin embargo así de difícil a la vez, visiblemente, puesto que son pocos quienes pueden o quieren ver lo que está ocurriendo. Y pasa en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestros grupos, en nuestras relaciones, etc. No quieren ver la gradual implementación de una religión mundial fundada en el sentimiento religioso, común a todos los hombres, algo propio del naturalismo modernista, subjetivista e inmanentista, contra el que nos advirtiera su santidad San Pío X a comienzos del siglo pasado, en otra encíclica que les recomiendo que la lean y le tengan como cabecera, Pacendi, según el cual todas las religiones en mayor o menor medida son caminos válidos para relacionarse con Dios. Esto es lo que nos dicen hoy, no está esto en Pacendi, sino que nos dicen hoy por hoy, nos vienen repitiendo desde el Concilio Vaticano II, que todas las religiones en mayor o menor medida son caminos válidos para relacionarse con Dios, rendirle culto, ordenar la vida personal y organizar la actividad social en conformidad con la voluntad divina. Si esto es así, insisto, pues empaquemos y vamos, que estamos perdiendo el tiempo. No seamos tan tontos como San Juan de la Cruz, ¿no? Como San Juan Bautista, que le estuvo gritando al rey Herodes que no le convenía estar con esa mujer de su hermano, porque estaba en tremendo pecado mortal. ¿Para qué? Me quedo callado, me voy al monte Tíbet y pues me voy a postrar en la naturaleza y nada más. Todas las religiones me van a llevar a Dios. Este poder, queridos hermanos, yo creo que he hablado en algún programa de la importancia de lo que sigue. Este poder religioso va a usar, si era el anticristo, la tecnología y la magia. Van a estar en manos del anticristo. Recordarán cuando nuestro Señor fue tentado en los 40 días de ayuno que hizo, el demonio le dijo, todo esto es mío,
y lo doy a quien yo quiero. Todo esto te daré si cayendo a mis pies me adorares. Castellani, refiriéndose a este pasaje, dice: un hombre algún día aceptará este trato. No sé qué día, dice Castellani. Entonces tenemos en la Sagrada Escritura y en la tradición que una falsa doctrina anticristiana será potenciada por el hijo de la perdición hasta llegar a una gran apostasía. Ya nos dice San Pablo: hijitos míos, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. Y si es así, en este caso, esto se vuelve la mejor síntesis real de la ideología culminante del anticristo. Porque en el mundo hay concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, que nos explica San Juan en su primera carta. ¿O acaso no vimos eso el día miércoles en Enderezando Criterios, con toda esta situación demoníaca de los archivos de Epstein? Hay realidades crudas que les he invitado y les invito nuevamente a que no penetren en eso. Dejen, no se ensucien, porque pueden manchar su espíritu. Pero recordemos que la carne, como imagen de los placeres sensuales y venéreos que halagan al hombre, la metáfora de los ojos también deleitándose en el brillo del oro y del dinero y de la fama, que atraen, obviamente, el conocimiento y los aplausos con la posibilidad de tenerlo todo en esta vida, que es la única. Y por fin viene el objetivo de coronar todo siendo dueño de todo, de poner nombre a los hechos como yo quiero y no como son. Es decir, de ser como dioses creadores de una nueva humanidad. Y esa es la soberbia de la nueva moral del anticristo, que ya está entre nosotros. No lo digo yo, lo dice San Juan. Ese mundo mundano, antropocéntrico, con filosofía agnóstica, es decir, ocultista, un mundo donde tienen temor de perderlo todo, que pululan los miedos por todo, a doquier, donde el objetivo son fines materiales de una moral subjetivista que combate al reino y algún día terminará engañando a casi todos con la gran apostasía precursora de la bestia del mar. San Pablo dice que habrá un superhombre que logrará esa paz apóstata en este mundo profano, el cual retribuirá con adoración a la religión del anticristo y al mismísimo anticristo por poner la tolerancia, el diálogo como bandera, y despreciará a Cristo que trajo la espada de la división. Que nadie os engañe de ninguna manera, nos dice el Señor. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición. Pero la predicación de la iglesia contemporánea hoy por hoy, o mejor dicho, de la anti-iglesia, como lo decía Juan Pablo II, en el mensaje que dio en el Congreso Eucarístico en Filadelfia, creo que fue en el 84, cuando aún no era papa, era el cardenal Wojtyła, echó un grito a los cielos donde nos dijo que estamos en el período de la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, del evangelio y el antievangelio, de Cristo contra el anticristo. Y esta antiiglesia omite hablar de esto con una peligrosa temeridad, y muchos están siendo engañados. Pero hay unos peligros latentes que he querido compartir con ustedes esta noche de este poder religioso del anticristo. Y preguntémonos, ¿cuál será su rostro? Ya que se sabe que multiplicará su imagen. En la Sagrada Escritura, la palabra rostro tiene una fuertísima significación.
Por ejemplo, no se puede ver el rostro de Yahvé y seguir viviendo. Moisés se tuvo que tapar el rostro después del monte en el monte cuando Dios le reveló los mandamientos, por los rayos que Dios emitía a través, obviamente, de la zarza ardiente. San Ignacio exige plantar el rostro para enfrentar al demonio porque es como mujer. De ahí recordarán la magnífica visión que tuvo Ana Catalina Emmerich y que la plasmó en la película La Pasión, donde quien interpretaba al demonio era una mujer. Otro ejemplo, Jesús miró a la turba y lo dejaron pasar sin tocarlo cuando lo empujaba de la sinagoga para despeñarlo, es decir, no podían ver su rostro. Entonces, el rostro no es el perfil, ni la fisonomía, ni la cara, ni la figura. Y si sostiene el semblante, el rostro es el alma traslúcida. No sé si les ha pasado, pero ustedes a veces, a mí me ha pasado con frecuencia, que cuando se mira a alguien, hay algo que impide una relación, es decir, en el sentido que vemos algo en toda la persona. Incluso en Canadá hay un lugar que nosotros solíamos frecuentar, un lugar de apariciones marianas, y había veces cuando nosotros estábamos rezando el Santo Vía Crucis a través de los árboles, porque era un lugar bien espacioso con árboles precioso, habían grupos de personas que estaban alrededor de alguien. Literalmente, les soy honesto, cuando yo pasaba cerca de ellos, había una fuerza que tocaba no sé si decir mi espíritu, pero que me llegaba hasta la médula y no podía atravesar por ahí. Tenía que redondear para poder pasar. Hay rostros angelicales y los hay diabólicos. Hay rostros que convencen y rostros que desaniman. Hay rostros que se hacen obedecer, reprobando obviamente la inferioridad del débil. Incluso hay personas que me han contado en su vida espiritual que llaman a personas manipulativas, que apenas les ven ya no pueden desobedecer, es decir, por más que les hayan hecho daño y les siguen haciendo, obedecen. Así es el rostro del anticristo. Será algo peligroso verlo. Pero más aún, porque todos podrán verlo al mismo tiempo en todo el mundo, gracias a su imagen. Y aquí entra la magia de la inteligencia artificial. La patrística, es decir, los padres de la Iglesia, no podían concretar una explicación real de esta profecía. Pero nosotros ahora vemos que sí se puede explicar la magia, entre comillas, que utilizará el enemigo. La inteligencia artificial, con la ayuda de todo el poder de Silicon Valley, tiene ahora las herramientas para la simultaneidad de la transmisión y de la visualización en vivo, gracias también al proyecto Bluebeam. Esta manipulación se vuelve la realidad para las audiencias. Hoy, el mundo virtual para muchos es la realidad. Es la Matrix. La imposibilidad de la verificación de, por ejemplo, noticias en este momento se acentuará con el devenir del crecimiento del poder religioso del anticristo. Por ejemplo, no podemos viajar a presenciar la guerra en el Medio Oriente o donde sea, ¿verdad? Ni sabemos muchos de alguna manera de comprobar si es verdad lo que estoy viendo o escuchando. Esto exige un acto de fe en el emisor, es decir, en el youtuber, en el experto, en el profesor, en el perito o en el noticiero que nos da la noticia. Los hechos son reales. Las opiniones libres, dice el epígrafe, por ejemplo,
en un periódico del Reino Unido, The Guardian, El Guardián. En esto, el emisor, pensamos, me da la realidad, ya que esto es dogma de fe mediática. Y yo tendré la libertad de mis opiniones luego de consumir esa realidad elegida por los mass media, que están en manos, obviamente, de un gran poder, de una élite. Una verdad recortada, descontextualizada, aumentada, seleccionada e ideologizada para mí, que me afirma, so pena de que se rían de mi escepticismo, que es la pura verdad objetiva, que es un hecho lo que veo, aunque a mí no me guste, y que si intento contradecir el pronunciamiento oficial, seré eliminado no solo de las redes, sino que ahora puedo ser encarcelado por delitos de odio y de desinformación. Como también todo lo que creo, poseo materialmente me será quitado: cuentas bancarias, posesiones materiales, títulos, trabajos. Saben ustedes, por ejemplo, en varios países, yo me acuerdo una vez que estuvimos en España, una de las veces, en misión, justamente en una conferencia que di allí, les explicaba de que habían casos, y los hubo en unos breves días, de un grupo de médicos españoles que se negaron a practicar el aborto. En resumen, fueron quitados no solo de sus puestos de trabajo en la medicina en España, sino incluso en toda la comunidad europea. Pero ellos se pararon firmes, no cedieron al miedo ni al compromiso, bajo pretextos de que necesitan el trabajo, de que tienen casa que pagar, que tienen una familia, que Dios no les está pidiendo eso. Pues sí, Dios les pedía eso. Ese era el cáliz que ellos tenían que beber. La fuerza del anticristo estará en la virtualidad que logre con su mensaje. Si hoy por hoy la gran mayoría de personas creen que lo que verifican en las redes de una información en el mismo sistema donde la obtuvieron es cierta y que les da garantías, entonces están en la virtualidad a merced del padre de la mentira. Los católicos que creen serlo en su gran masificación no dudan en aseverar inteligentemente sobre un dato de la virtualidad. Por ejemplo, si el hombre ha llegado o no a la luna, sin recurrir a la misma pantalla virtual, al mismo medio de Internet, a las redes o a Wikipedia. Estos, desafortunadamente, son carne de manipulación de la imagen de la bestia en la medida que no han logrado el juicio crítico. Y es lo que tratamos en el canal, de darles a ustedes las herramientas para que con la gracia de Dios alimenten su inteligencia, las potencias del alma, y puedan tener un juicio crítico. Pero hoy por hoy la mayoría, y lo que es lo peor, confunden criterio con opinión propia. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el programa que hablamos sobre este día miércoles, sobre lo que pasaba con la Fraternidad San Pío X y con todas las puertas abiertas y la carpeta roja a los ortodoxos, a los protestantes y a otras ideologías? La gente colocó una serie de videos, y la gran mayoría en contra de la Fraternidad San Pío X. Es decir, no entienden la situación y se basan en información errónea. Yo lo que he pedido, lo que he exhortado a algunos es que corroboren con datos fehacientes, con la verdad. No con lo que dicen, ni lo que Panchito dice, ni lo que Tita dice en un canal. Incluso hay canales que son tan, no sé cómo llamarles, que presentan solo voz, no dan la cara de ver quién está detrás de esas acusaciones, que son infundadas. Repiten la misma ideología sin fundamentos. Bien. Pero la fuerza de la virtualidad del anticristo oscilará en los corazones de sus súbditos entre el escepticismo de la duda estéril,
todo es mentira, hacia la credulidad sentimentaloide del fanatismo tras el líder, que dicen, es mi ídolo, es que Juanito lo dijo, es que Sofía lo dijo. Los dos extremos son como los rebotes de los súbditos por los golpes de la cola del demonio. Van y vienen de la credulidad a la incredulidad, sin pasar por la razón ni por la fe, solo confiando plenamente en lo que ven o escuchan del youtuber que es su ídolo. El poder de la imagen del anticristo consistirá en tal manera de hacerse mirar que podrá no sólo esconder en la conjuración del silencio a todos aquellos que denuncien tales manipulaciones civilinas, sino aislarlos de todo contacto con el mundo real. Por eso no podemos hablar hoy por hoy. La gente no entiende. Mucha gente dice, es que a mí no me entienden, no me comprenden, no me creen. Me dicen fanática, que soy el aguafiestas de todo, que solo soy negativo. Darle muerte a la iglesia verdadera en estas épocas de inteligencia artificial será algo muy sencillo. En la nueva iglesia que nace con el Concilio Vaticano II se mata aún a aquellos que por una piedad religiosa popular mantienen un vestigio de fe verdadera. Se los mata con la mentira, la indiferencia, la complicidad y el silencio mediático. ¿O acaso en muchos confesionarios no nos dicen o no nos han dicho que el adulterio no es pecado? Es una canita al aire, no te preocupes, tranquilo. Eres hombre, tienes todo el derecho. Esta podrá ser el alma que se reflejará en el rostro del anticristo, multiplicada por el mundo mediante su imagen puesta, para la adoración de todos los que estén conectados con la señal de la bestia en la frente. Particularmente, aquellos que con su voluntad han aceptado ya la marca. Castellani nos recuerda, dice, el diablo tiene un poder grandísimo. Eso muestra el Evangelio. Y por otra parte es un poder vano, porque se puede vencer de palabra. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Gran encomio de la Sagrada Escritura hay en este Evangelio. Cristo vence las tres tentaciones ¿con qué? Con el arma de la Escritura. Pero el poder del diablo es tremendo en los que están desarmados, obviamente, porque les desarma con la misma Escritura. Cuando le dijo a Cristo, todo es mío, todo esto es mío, y a quien yo quiera se lo doy, mostrándole los reinos de la tierra a Cristo, nuestro Señor no le respondió, mentiroso, todo esto es de Dios, no tuyo. Tampoco se metió a discutir con él, porque en algún sentido todo eso es en efecto del demonio, en el sentido de que hoy día por nuestros pecados, él lo mangonea todo. Él es el fuerte armado, es la potencia de las tinieblas, es el príncipe de este mundo, como lo designó Cristo en otros lugares. En un sermón, el segundo domingo de Cuaresma, Castellani resalta el hecho de que en varias ocasiones Dios habla a los hombres, como cuando después de la transfiguración dice, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo». Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Esta era la voz de Dios Padre, pero impersonada por un ángel, porque recuerden que no podemos mirar el rostro de Dios. Ya que si llega a ser la voz del mismo Dios, nos recuerda Castellani, la que hace temblar las montañas, como dice David, los apóstoles no se hubieran levantado ya más. Y después agrega, si a los antiguos griegos, romanos y galos les hubiesen dicho por la prensa, la radio y la televisión y ahora el Internet, que sobre un alto monte de Judea Dios acababa de hablar, si hubiesen puesto en marcha multitudes innumerables, sino para alcanzar a oírlo a Dios, para alcanzar a los testigos que lo oyeron,
y saber de sus labios lo que dijo. Salvajes y civilizados, grandes y chicos, no hubiesen perdonado bestia ni molestia para hacer esa gran peregrinación, mayor que las cruzadas, para saber qué dijo Dios. Pero resulta que ahora lo que dijo Dios está en un librito, y a los hombres no les interesa ese librito. No lo leen, no lo compran, no lo estudian, ni lo meditan, ni regalado lo quieren. Y lo que es peor, hay gente que lo lee, lo compra y lo estudia para sacar de él mentiras, como dijo el superior de los jesuitas, que no tenemos prueba de que Dios dijo eso en el Evangelio, porque en ese tiempo no habían grabadoras. O como también Jorge Mario Bergoglio dijo, que eso de la multiplicación de los panes no era ningún milagro. Cada uno llevó sus cosas y compartieron. La fraternidad. Entonces, estos usan la Sagrada Escritura para crear divisiones, sectas, cismas, herejías y la justificación de los más grandes desvíos morales. Esta es la hechicera humanidad. Lean lo que dijo hoy por hoy un gran arzobispo europeo sobre todo este grupo LGBTI, Z, X, Y y todo eso. Es realmente utilizarle a Dios su palabra para tremendas herejías y pecados. En su furia contra el remanente y quienes guardan los mandamientos de Dios, el dragón busca la ayuda de las otras dos bestias, como él mismo, para alistarlas en la guerra contra ellos. Dice Castellani que la primera bestia o anticristo solucionará los problemas económicos sociales, ofreciendo no solo la abundancia, sino también igualdad. No tendrás nada, pero serás feliz. Esta igualdad, aunque sea la de un hormiguero, y añade Castellani que será un hombre demoníaco que impondrá la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso y cruel, aunque se fingirá virtuoso, es decir, un lobo vestido de oveja. Tendrá de su parte una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre. En su tiempo habrá verdaderos monstruos, nos dice Castellani, que ocuparán sedes y cátedras y pasarán por varones píos, religiosos y aún santos, porque el hombre del delito tolerará un cristianismo adulterado como lo hacen ahora, y abolirá de modo completo la Santa Misa. Nosotros, queridos hermanos, y a esto les exhorto, refugiémonos en el Inmaculado Corazón de María, la vencedora de todas las batallas de Dios. No debemos temer al demonio. Su poder tentador está completamente sujeto a la providencia del Señor, quien lo emplea para nuestro bien como castigos medicinales, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, o como pruebas purificadoras, también en la segunda carta a los Corintios. Pero ojo, atención, que entre esos hijos, especialmente perseguidos, nos hallamos ahora ustedes y yo. Abramos los ojos y midamos cada uno nuestro drama personal y ese llamado a la conversión, que no es otra cosa que regresar a Él, a Dios. El material de esta noche viene de varias fuentes, principalmente de las Sagradas Escrituras, de la tradición de los padres de la Iglesia y de un artículo interesante de Daniel Francisco Giaquinta, que es Tecnología y Magia en manos del Anticristo, y obviamente de Leonardo Castellani. Con esto, queridos hermanos, hemos terminado la sección de la tríada satánica, con sus poderes
económico, político y religioso. Lo que viene Dios mediante a continuación va a ser de mucho interés. Les invito a que propaguen esta serie entre sus contactos. Tal vez, para ellos, será la única fuente donde conozcan y puedan salir de este letargo y, como dijo la Santísima Virgen María en Fátima, de esta desorientación diabólica. Gracias por su atención. Vamos a ver las preguntas para poder contestarlas. Ya, muchas gracias. Alguien me corrige, debe ser de Argentina, que Leonardo Castellani se pronuncia como si fuera con una sola L, Castellani. Ok, muchas gracias. Siempre aprendemos algo, todos los días. El siguiente mensaje nos dice, tiene toda la verdad. Yo pude sentir en una manifestación de unos satánicos, querían hacer misa oscura y fuimos a orar mucha gente y cuando yo iba, sentí mucho escalofrío en todo el cuerpo. Así es. A ver, dice, ¿el anticristo político quién será? Ese es el tema, como les acabé de recordar, que Dios en su infinita misericordia no nos ha dado así, el conocimiento de ello. Hay un velo, pero llegará la hora en la que sepamos. Así que, paciencia, santa paciencia. Sí, alguien nos pregunta sobre Maitreya. Sí, mucha de esta gente de la nueva era lo tiene como, obviamente, un profeta, y muchos creen que él va a ser el falso Mesías. Lo dudo, pero es un gran engañador, ¿no? Hace prodigios, no milagros, prodigios son, obviamente vienen de abajo, pero no es él. Es terrible lo que hace, obviamente, y mucha gente le sigue, desafortunadamente. Hay hoy una enfermedad crónica llamada depresión que lleva al suicidio, sean niños, jóvenes o adultos. Así es. Miren, yo les voy a confiar y con eso terminamos. Cuando hay estos casos, obviamente, de depresión, tienen ustedes que primero pensar, y eso lo dicen grandes psicólogos católicos, que hay que averiguar primero la razón espiritual. Porque la depresión no es algo que venga, así, no es una enfermedad somática, es decir, del cuerpo. Aquí muchos médicos me van a lanzar por la ventana, pero les voy a dar una explicación, y es una experiencia personal. Hace muchos años ya, cuando estuve en la misión, me empezó a afectar un problema a nivel de pecho, que no podía respirar. Como viajábamos mucho en la misión, país que llegaba era una desesperación, tenía que ir al hospital, ya sea Alemania, terminé en un hospital en Alemania, en Polonia, luego, bueno, Canadá igual, Ecuador, porque no me encontraban el problema. Me hicieron tantos exámenes, incluso atómicos en Canadá, me hice todos los exámenes por hacer, habidos y por haber, hasta que en Ecuador me dijeron que el problema era una inflamación intercostal. Ese diagnóstico no fue dado en Canadá, era otro, una neuritis, etc. Pero entre estas partes me mandaban mucha medicina y tuve que tomar por 3 meses, a pesar de que mi querida esposa, que es contraria a todo esto de la medicina de hoy por hoy, pues uno como esposo a veces, y la mayoría las desobedecemos o no escuchamos. Y es algo que tenemos que aprender a escuchar. Tomé, y claro, cuando luego empiezo a hacer lo que ella me recomendaba, empecé a averiguar los efectos secundarios. Una cuñada mía, que en paz descanse en Polonia, me dijo que lea un libro que se llama Efectos secundarios, la muerte, de un profesional que vivió 35 años en la industria farmacéutica y que develaba todo lo que estaba causando graves problemas como la depresión y el suicidio. Y claro, eran medicamentos. Era un efecto secundario. Pero cuando llegué a un médico, me acuerdo en Ecuador, me dijo, no, ¿sabes qué, Carlos?
Incluso a los misioneros les da depresión. Dije, no, este no es un problema físico, es un problema espiritual. Si es que es depresión, es un problema espiritual. Entonces, por la gracia de Dios, pude recurrir a un sacerdote tradicional que hizo una oración. Me sentí bien, me acuerdo, esa noche después de una prédica, estaba yo en un pueblo en Canadá y no en una ciudad ahora, pude dormir, aunque la presión en el pecho era tremenda. Pero para ser corto, una amiga que creo me está escuchando de Guayaquil, por la gracia de Dios, me hizo llegar un video. Justo una mañana que hice mis ejercicios, porque estaba alojado en una casa de mi hermana en Toronto, y me empezó a doler nuevamente. Digo, pero si hago deporte, hago todo, ¿qué pasa? Me fui al Santísimo en una iglesia y le dije, Señor, si esto es tuyo, dame la gracia para llevarlo, pero si no es, sácalo de mí. Así que a través de ese video aprendí que mi problema era, en síntesis, deficiencia de magnesio. Porque en el video había una doctora española que sufrió lo mismo, tenía los mismos síntomas, también cometió el mismo error, se fue al mejor hospital en Barcelona y le hicieron, mejor dicho, le causaron con la medicación diabetes tipo 2. Ahí es cuando ella empieza a utilizar sus estudios de química y todo y descubre que el problema que tenía era deficiencia de minerales y uno de ellos el magnesio. Empecé a tomar magnesio, se me fue. Entonces, lo que está afectando ya lo saben. Voy a tratar de colocar ese libro, desafortunadamente no he encontrado en español, para que lo lean y comprendan qué es lo que está causando esto. Así que oremos, pero también seamos sensatos. Apartémonos de este mundo que está viciado, cuyo objetivo es, como dice San Juan, el hacernos perder el camino hacia Dios. Tratemos, y eso vamos a tratar de hacer en algunos de los programas del remanente, de utilizar medicina natural. Bien, son casi también. Sí, así es, me dicen, hablando de medicina, ¿cree que el dióxido? Sí, así es. Es lo mejor que pueden tener. Recuerden que esa cosita es lo que colocan cuando ustedes van a donar sangre. ¿Han visto esas funditas, los que donan sangre o han donado alguna vez en su vida? Esas fundas donde recogen su sangre tiene esa cosa, DOC. ¿Qué es lo que hace? Pues es purificar la sangre, sacarle metales y todo, y por eso pueden mantener en las Cruz Rojas esas bolsitas con este líquido por cantidad de tiempo y ayudar a mucha gente a salvar vidas. Entonces sí, hagan, particularmente los que se han colocado esa cosa en el brazo, usen el dióxido de cloro. Igualmente, la ansiedad produce lo mismo. Mejor dicho, la causa es la misma. Si ustedes se han molestado en leer algún medicamento que tomen, puede causar eso en la mayoría de los casos. Si no, es una deficiencia de minerales. En este momento deben comprender ustedes, y lo desarrollaremos en algún programa, la tierra ya no está dando los nutrientes que antes daba. ¿Por qué? Por todos los pesticidas, por todas las cosas que están haciendo con los GMO, la ingeniería esta de alimentos modificados, sin pepas, preciosos que parecen maravillas, que ahora nos duran por meses, las frutas, etcétera, vegetales. Entonces ya no estamos alimentándonos como Dios lo dispuso, porque todo lo puso Él en la naturaleza. Nos han quitado todo eso. Entonces ahora hay una necesidad grave de multivitamínicos, de minerales, porque están cayendo muchos jóvenes, aparte de que lo que se pusieron en el brazo causa eso igual. Aléjense de esos medicamentos, aléjense si pueden de todo medicamento. Hay un dicho en Polonia que me gustó que decían, come 4 manzanas al día si quieres mantener a los médicos alejados de ti. Coman frutas, traten de ver las cosas naturales. No nos estamos alimentando propiamente. Ya no hay. No es la culpa de tal o cual persona, es todo el sistema está corrupto. Ya son semillas transgénicas,
alimentos modificados, animales modificados, gallinas, pollos, etcétera. Es para hablar todo un programa. Bien. ¿Hay perdón de Dios en el suicidio? Porque dicen unos que sí, otros que no. Mire, no interesa tanto lo que yo diga, ni lo que Pedrito, ni lo que Juanita diga, lo que dice la iglesia. La tradición de la iglesia, no lo que dice esta falsa iglesia, porque ahora para ella el infierno está vacío. No, los que han cometido suicidio no tienen perdón. Por eso hay que hablar antes, hay que tratar de hacer algo, hay que orar. Pero siempre la iglesia nos dice que dejemos ese espacio que cada alma tiene con Dios. No juzguemos. Es decir, la persona que haya cometido esa y un familiar no entre en desesperación. Hay un espacio, el minuto, el segundo de Dios, y Él puede hacer maravillas. Confiemos en Dios, pero lo que la iglesia enseña es eso. Entonces son dos cosas. Confiemos, nuestra plena confianza en Dios. ¿Sí? Así es. Cultivos con semillas genéticamente modificadas es brutal. Las reses ya no son alimentadas con grama, les alimentan con grano genéticamente modificado. Así es. Incluso ustedes van a los mercados naturistas y les dan huevos de campo. Yo he preguntado y llegado igual a la conclusión. Las gallinas son alimentadas con transgénicos, claro, están en el campo, pero son ya alimentadas con toda esa clase de situaciones que lo que luego nos hacen en muchos casos es esterilidad a las jóvenes, depresión, ansiedad, todo ese tipo de cosas. Bien. Así es, queridos hermanos, solo abandonémonos totalmente en Dios a través de María Santísima, confíen en San José, San Miguel Arcángel, en su santo de devoción. Si no lo han hecho, particularmente este año les exhorto, escojan un santo de su devoción y manténganse junto a ese santo, aprendan su vida, traten de imitar sus virtudes, ¿ya? Bien, una muy buena noche.